Londres, 1982. Un cartero descubre un cuerpo colgando bajo el Blackfriars Bridge. No es un hombre cualquiera, es Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. En sus bolsillos llevaba casi 5 kilos de piedras, 2 relojes Patek Philippe y más de $15,000 en efectivo. La noticia explotó de inmediato. El hombre que manejaba el dinero del Papa aparentemente se había suicidado, o eso dijeron las autoridades. Pero en las semanas siguientes, el mundo descubriría algo mucho más oscuro. $1,300 millones se habían esfumado en una red de logias masónicas, sociedades fantasma y cuentas secretas del Vaticano. Dinero que desaparecía entre sombras, secretos y alianzas peligrosas. Y las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Fue un ajuste de cuentas de la mafia, como algunos sostienen? ¿Un silencio exigido por la P2 para proteger su red clandestina? ¿O una maniobra del Vaticano para tapar secretos que podían destruir su reputación? Esta es la historia de cómo la fe, el poder y la mafia se unieron para crear el mayor agujero negro financiero de la historia. Todo comienza en julio de 1982. Italia estalla. El Banco Ambrosiano se declara insolvente. Faltan más de $1,300 millones. No es una pérdida progresiva, es un vacío brutal. Más del 60% de sus activos simplemente no existen. Rápidamente, el Banco de Italia intervino. Se descubrieron cuentas en el extranjero vinculadas a sociedades fantasma en Panamá, Luxemburgo y Bahamas, dinero movido a través de estructuras diseñadas para no dejar rastro. No se trataba de simples errores contables. Hablamos de lavado de dinero, triangulación y operaciones políticas encubiertas. Y entonces aparece un nombre que convierte el escándalo en dinamita. El principal accionista del Ambrosiano era el Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. El dinero no solo desapareció bajo una estructura protegida por la Santa Sede, pero había algo aún más grave. El presidente del banco, Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, desapareció en plena investigación. Pero su gestión no fue conservadora, fue calculada y arriesgada. Calvi entendió algo antes que muchos banqueros italianos. El dinero grande no se multiplica en oficinas locales, se multiplica en la sombra. El Banco Ambrosiano comenzó a crear filiales en paraísos fiscales, no simples sucursales, sino bancos satélite en Bahamas y Luxemburgo, y sociedades instrumentales en Panamá, empresas sin empleados reales, sin actividad comercial visible, literalmente solo papel y cuentas. El mecanismo era sofisticado pero efectivo. El Ambrosiano en Italia otorgaba préstamos millonarios a estas sociedades. Esas sociedades, a su vez, enviaban el dinero a otras entidades vinculadas, compraban supuestas acciones, financiaban operaciones políticas o lo reinvertían en mercados internacionales. En los balances, el dinero aparecía como préstamos externos. En la práctica, el dinero nunca existió. Sudamérica fue clave. Parte del capital terminó financiando proyectos inmobiliarios, movimientos políticos supuestamente ligados a la mafia, Italia y el Vaticano. El secreto era la estructura, una red de empresas interconectadas que se prestaban dinero entre sí, inflando artificialmente los balances. Mientras el dinero circulara, el sistema parecía sano, pero si una pieza fallaba, todo colapsaba. Y lo más importante, como el Vaticano no estaba regulado por las autoridades italianas, eso ofrecía una capa adicional de protección. Durante años funcionó hasta que el flujo se detuvo, y cuando el flujo se detuvo, lo que quedó fue un agujero de $1,300 millones que nadie podía justificar. Ese entramado no operaba solo, se cruzaba con otro poder que tampoco aparecía en los balances: la logia Propaganda Due, conocida como P2. No era una logia simbólica, era una estructura paralela,
Dirigida por Licio Gelli, un hombre con conexiones en el ejército, los servicios secretos y la política. En 1981 la policía encontró la lista de sus miembros. Italia descubrió que dentro había generales, jefes de inteligencia, parlamentarios, empresarios y directores de medios. Una red incrustada en el Estado. El objetivo, según las investigaciones parlamentarias posteriores, no era filosófico, era estratégico. Influir en la arquitectura del poder italiano desde dentro. Control institucional sin exposición pública. Y ahí aparece Calvi. Roberto Calvi figuraba como miembro de la P2, no como simpatizante, como integrante formal. El Banco Ambrosiano concedió créditos blandos a empresas vinculadas a miembros de la logia, facilidades financieras que no siempre seguían criterios estrictamente bancarios, dinero que fluía hacia nombres que también aparecían en la lista incautada a Gelli. Está documentado que la P2 tenía acceso privilegiado al crédito dentro del Ambrosiano. Lo que no está probado judicialmente es algo más delicado: si la logia participó directamente en la ingeniería del fraude o si intervino después, cuando el sistema comenzó a desmoronarse. Pero el contexto es inquietante. Un banco vinculado al Vaticano, un presidente miembro de una logia clandestina infiltrada en el Estado, millones moviéndose a través de sociedades opacas. A esta ecuación se suma la sombra de la mafia. Michele Sindona, banquero vinculado a la Cosa Nostra y condenado por fraude. Sindona había intentado construir una banca católica alimentada por capitales ilícitos, y sus redes se cruzaban con estructuras financieras similares a las que rodeaban a Calvi. Periodistas de investigación descubrieron indicios de que el Banco Ambrosiano podría haber servido para blanquear dinero de operaciones criminales, incluyendo el tráfico de drogas, especialmente heroína, proveniente de rutas internacionales que conectaban Sicilia, Estados Unidos y Sudamérica. Dinero que pasaba por cuentas opacas, sociedades pantalla y filiales offshore, desapareciendo entre balances inflados y contratos falsos. Italia empezaba a entender algo: el escándalo del Ambrosiano no era solo financiero, ni solo religioso, ni solo político. Era un terreno donde poder, crimen y secretos mortales se entrelazaban, y donde la línea entre protector y verdugo podía desaparecer en cualquier momento. El 18 de junio de 1982, a las 7:30 de la mañana, un repartidor del Daily Express descubrió el cuerpo de Roberto Calvi colgando bajo el Blackfriars Bridge en Londres. No era un hombre cualquiera. Llevaba casi 5 kilos de piedras en los bolsillos, 2 relojes Patek Philippe adornaban sus muñecas, y más de $15,000 en efectivo en distintas monedas descansaban entre su ropa. Cada detalle parecía calculado, simbólico, como un mensaje destinado a ser descifrado. La policía británica, frente al desconcierto y la presión internacional, concluyó en menos de una semana: suicidio por ahorcamiento. Pero incluso entonces algo olía mal. El dinero intacto, los relojes, las piedras, la posición del cuerpo, nada encajaba con la idea de un hombre que decidiera terminar con su vida. Décadas después, peritajes forenses de los años 90 confirmaron lo que muchos sospechaban: el andamio desde el que colgaba habría requerido asistencia. La posición del cuerpo no coincidía con un acto voluntario. Las piedras habían sido colocadas después. Calvi no se había suicidado, había sido asesinado, y el asesinato no se podía separar del escándalo que arrastraba. Detrás del banco estaban el Vaticano, la P2 y un sistema financiero lleno de sociedades opacas. Detrás del fraude había préstamos blandos, dinero de la mafia, rutas internacionales de drogas y operaciones políticas en Sudamérica. Calvi conocía demasiados secretos, sabía demasiado sobre quién se beneficiaba de cada transferencia, de cada sociedad offshore, de cada flujo de capital que desaparecía en la red invisible que él mismo había ayudado a construir. El asesinato de Calvi fue un mensaje para Italia, para el Vaticano,
para la mafia, para todos los que podían ser señalados si los secretos salían a la luz, y sin embargo, la justicia volvió a fallar. En los juicios celebrados en Italia, en 2007, Licio Gelli y otros acusados involucrados hasta el cuello en la P2 y en las relaciones financieras de Calvi fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes. La red de protección, la sombra del poder y el tiempo habían borrado lo suficiente para que nadie pagara. El banquero de Dios había muerto, pero su muerte era solo la punta de un iceberg que todavía escondía secretos capaces de derribar imperios. El Vaticano, por su parte, negó cualquier responsabilidad legal en el fraude. Sin embargo, acordó pagar cerca de $250 millones a los acreedores del banco quebrado, como contribución voluntaria, sin admitir culpa. Oficialmente se presentó como un acto moral, pero detrás de ese gesto había otra lectura. Era dinero destinado a cerrar bocas, a silenciar demandas, a contener filtraciones, a proteger la reputación de la Santa Sede frente a un escándalo que tocaba directamente su banco, su imagen y su influencia internacional. El pago no borraba el fraude ni las preguntas incómodas, solo garantizaba que las piezas del rompecabezas más explosivo de la historia financiera italiana quedaran fuera del ojo público. En otras palabras, el dinero no redimía, el dinero callaba, y en ese silencio se ocultaban los verdaderos secretos del Ambrosiano. Hoy, más de 4 décadas después, permanecen los hechos confirmados. Un banco católico colapsó con un agujero multimillonario. Su presidente, Roberto Calvi, pertenecía a una logia secreta con influencia política, la P2. Existían operaciones financieras opacas en paraísos fiscales vinculadas a sociedades offshore, a la mafia y a flujos de dinero internacional que nunca pudieron rastrearse. Y Calvi apareció muerto en Londres colgando bajo un puente. Lo que nunca se ha aclarado es quién ordenó su muerte, ni por qué. La historia de Calvi no es solo la de un banquero caído, es la historia de un imperio construido sobre secretos, lealtades ocultas y la certeza de que a veces conocer demasiado puede ser mortal. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este caso te intrigó, te recomiendo ver mi video anterior, donde la mafia de Nueva York ejecutó uno de los robos más audaces de la historia.